que se encarga de los procesos de transferencia secundaria y primaria desde cada quien desde su área. Bueno, para empezar, para la gente que es ajena a temas archivísticos y en alusión al tema que nos compete el día de hoy, primero quiero comenzar desglosando conceptos. ¿Me pueden explicar a grandes rasgos qué es la gestión documental? Claro, Diana. Claro, yo creo que es un conjunto de normas, técnicas y prácticas que nos ayudan a la organización de estos documentos. O sea, es una definición a grandes rasgos. Así es. Podemos decir que, como dijo Jesús, es el tratamiento integral que se le da a los documentos generados por las instituciones públicas o privadas en función a sus atribuciones. Y dentro de sus funciones, pues bueno, tienen que regular ciertos procesos, de cómo se van a producir, de cómo se van a organizar y el acceso y consulta de estos documentos que generan información, con la finalidad de que tengamos nuestros acervos documentales bien identificados y bien resguardados en los diferentes archivos de trámite único o de concentración, dependiendo cada sujeto obligado. En nuestro caso, dentro del Poder Judicial, pues bueno, en grandes rasgos o palabras muy generales, es saber qué voy a hacer con el expediente durante su actividad dentro del órgano jurisdiccional, cómo lo voy a resguardar y cómo lo voy a conservar dentro de este archivo de trámite mientras esté en una etapa activa. Posteriormente, qué voy a hacer con ellos en un archivo de concentración hasta lograr posteriormente una baja documental o una transferencia secundaria, que esto a lo largo del programa vamos a platicar sobre estos conceptos detalladamente en compañía de mis compañeros. Sí, y es precisamente un término que utilizas, las transferencias primarias y secundarias. Son parte del tema, pero ¿nos pueden explicar qué son las transferencias, para qué sirven, quién las realiza? El término transferencia, como conocemos, se utiliza para muchas situaciones, ¿verdad? Desde transferencia de datos, desde las aplicaciones de teléfonos. Hay muchas maneras de utilizar la palabra transferencias. En nuestro caso, realizamos transferencias primarias como secundarias, que es enviar ordenadamente de un punto A a un punto B. En este caso, una transferencia primaria se manda desde un archivo único o un archivo de trámite a un archivo de concentración. Y después de un archivo de concentración se hace la transferencia secundaria a un archivo histórico. Así es. Como dice Jesús, bueno, en nuestro caso, conforme a la Ley General de Archivos, nos obliga a tener ciertos conceptos. Y hablando de lo que es en materia archivística una transferencia primaria, pues para nosotros dentro del Poder Judicial es poder pasar los expedientes de un archivo único a un archivo de concentración. ¿Con qué finalidad? De resguardarlos por en una etapa semiactiva que más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr una transferencia primaria? Uno, pues el expediente o el documento tiene que tener ciertos requisitos. Y los dos principales es que tengan una baja por cualquier motivo, sentencia, convenio, desechamiento, sin efectos, caducidad o algún sobreseimiento, o que tengan una inactividad procesal dentro del digamos que valga la redundancia, dentro del proceso en un órgano jurisdiccional. Para ello, nosotros como archivos de trámite no estamos autorizados ya vi que tiene el expediente una baja o en una inactividad, lo voy a mandar al archivo de concentración. No, sino tengo que pedir la autorización o tengo que tener una autorización del órgano jurisdiccional quien generó el documento. Ya que ellos dan esta autorización, se hacen las gestiones internas dentro del archivo de trámite IO único para poder capturar sistemáticamente los expedientes, organizarlos cronológicamente y ahora sí pasarlos a su resguardo en una etapa semiactiva, que más adelante vamos a hablar de esto, reitero, para que su consulta sea esporádica y resguardo preventivo en un archivo de concentración. Okay. Esa es la transferencia primaria. Okay. Y bueno, pues creo que Leonardo nos puede explicar más a ciencia cierta qué es una transferencia secundaria. Bueno, antes de explicar lo que es la transferencia secundaria, quisiera regresar un poquito a la gestión documental. Yo creo que también la gestión documental nos habla del ciclo de vida del documento, desde que empieza en una oficialía, en este caso del Poder Judicial, hasta que pasa al archivo histórico o pasa a una disposición documental con compañero Ismael.
Ya después, bueno, hablamos de transferencia primaria, transferencia secundaria, digamos que ya es el último paso de vida de los documentos, en donde a raíz de una valoración histórica, una valoración documental, vamos a ver si tiene, digamos, fundamentos para ser parte del patrimonio documental, o si llega a, digo, no quiero usar la palabra destruir, pero es darle baja, como dice Ismael, darle una baja documental, siempre y cuando con ciertas características que esté digitalizado, si no mal recuerdo, que esté digitalizado, digo, nunca se va a perder la información, simplemente es hacer una depuración física del documento. Entonces, la transferencia secundaria ya es esa parte última donde, aquí me voy a meter ámbitos de archivo de concentración, donde archivo de concentración, a través de la valoración que hace el archivo histórico, solicita al juzgado, al área administrativa, lo voy a decir en términos coloquiales, como el permiso para que esos expedientes o documentos sean públicos. Una vez que tenga esa transferencia secundaria, todo documento según la ley general, no según, más bien la ley general de archivos en el artículo 36, ya son de dominio público. Entonces, digamos, ya se puede hacer un catálogo, se puede hacer un inventario donde las personas lo puedan solicitar, ya sea de manera digital o de manera física en el archivo histórico. Es importante señalar, robusteciendo lo que menciona Leonardo, que toda transferencia primaria y secundaria tiene que haber una autorización del órgano o área o institución que generó el documento. Nosotros, como archivo de trámite único, concentración e histórico, somos quienes conservamos o preservamos ese documento de manera precautoria dependiendo de la etapa en que se encuentre, pero quienes autoriza esta transferencia primaria o secundaria para su resguardo, posterior valoración y disposición documental, es siempre el órgano quien lo generó. Y aparte, se ve también muy diferenciado cómo se resguarda en un archivo de trámite, cómo se resguarda en un archivo de concentración y cómo se resguarda y preserva en un archivo histórico. Entonces, si lo vemos así en términos coloquiales, uno está prácticamente, digamos, nuevecito, con su carátula, bien cosito, y la segunda etapa ya está en su caja, café y todo. Y en la tercera etapa ya está en su cajita negra, en unas condiciones extremas de frío. Entonces, digamos que son las tres etapas de También esto. Importante, Leo, ahorita que comentes eso, cómo está el acomodo, ¿verdad? También la manipulación, cómo se manipula un expediente histórico, muy diferente a un expediente recién elaborado. En un archivo de trámite, en un archivo de concentración. Sí, ¿verdad? Es el tipo de material que se usaba en ese momento, o sea, cambian muchas cosas. Exactamente, digamos, es más allá de los tecnicismos, es también visualmente la transferencia primaria y transferencia secundaria pues son diferentes. Procesos. Antes de seguir con las etapas finales, hay un momento en el que el expediente está como que en una etapa intermedia entre el archivo de trámite y el archivo histórico, que es en el archivo de concentración, el que nos mencionaba ahorita Jesús. ¿Nos puedes platicar a grandes rasgos cómo funciona el archivo de concentración? Sí, claro, o sea, como lo comentamos, se utiliza este procedimiento. Principalmente, el primer proceso que se usa para ya que se hizo la transferencia primaria controlada, es tenerlo en el archivo de concentración. Principalmente hacemos un procedimiento que se llama transferencia de datos entre cajas, que ahí volvemos a utilizar el término transferencia, que es transferir sistemáticamente de un punto A a un punto B. En este caso se hace entre expedientes, de una caja hacia otra caja. Este proceso es muy importante porque nosotros creamos una ubicación. Al crear esa ubicación pasamos al siguiente procedimiento, que es la captura del documento o del expediente. Y una vez teniendo esta captura, se hace una verificación o se coteja el contenido tanto de la caja con el listado, y se hace la distribución correspondiente, como comentó Leo, en su respectiva caja a su respectivo lugar. Es parte del procedimiento que se hace en el archivo de concentración relacionado con la transferencia primaria. Así es, es importante resaltar, como dice Jesús, que los expedientes siempre están identificados, que desde que llegan desde el archivo único, el juzgado, porque también pueden venir de un área administrativa,
pues vienen identificados, vienen en listas con su respectivo oficio o autorización de traslado al archivo de concentración, que le llamamos transferencia primaria, ya que se hacen estos procesos internos dentro del archivo de concentración, captura, verificación y resguardo, pues podemos decir que el expediente está resguardado de manera ordenada y digamos que para darle un ejemplo a la sociedad que no tiene la posibilidad de entrar a un archivo de concentración, los tenemos identificados como por coordenadas. Exacto. Ya que cada expediente o cada caja tiene un número de identificación, el cual nos dice que está una caja del juzgado primero civil, a un lado puede estar una del primero penal, otra de lo que es la materia familiar oral o en materia de legalidad mercantil. En la caja no se mezclan expedientes de diferentes materias, pero sí en una cierta área o cierto nivel o módulo que le decimos en el archivo de concentración, podemos identificar cajas de diferente materia y sin ningún problema cuando el usuario lo solicita y quiere reactivarlo o hacer alguna cuestión administrativa dentro del órgano jurisdiccional, pues bueno, con facilidad se pueden localizar estos expedientes que bueno, a lo mejor Jesús, que él es el encargado del archivo de concentración, nos pudiera explicar más o menos cómo se hace este proceso. Sí, claro. Bueno, el proceso como lo comentas, Ismael, de estas solicitudes o de estas búsquedas puede ser a través sin oficio o con oficio, ¿verdad? Con oficio es cuando los órganos jurisdiccionales nos piden los documentos o expedientes y ya nosotros realizamos sistemáticamente la búsqueda de los mismos. Al encontrar esta ubicación, como dice Ismael, estas coordenadas en las cuales vienen identificado su fila, su módulo, número de caja y su consecutivo. Ya los compañeros pasan a hacer su respectiva búsqueda y se hace un proceso de salida y se entrega al órgano jurisdiccional. Sin oficio es cuando los archivos únicos realizan la captura sistemática de los expedientes o documentos al archivo de concentración. Y una vez capturado, ya como comentamos ahorita, se hace la verificación, se hace el acomodo y ya las solicitudes, pero ahora ya no es por oficio. Ahora es sistemáticamente los órganos jurisdiccionales nos lo solicitan en automático. Y así ya nosotros tenemos un control tanto físico a través de las coordenadas de las cajas como sistemático. En el momento que nos lo pide, el sistema nos arroja las ubicaciones. Ya los compañeros de archivos de concentración se dedican a hacer la extracción, se le da la salida y se entrega a los órganos jurisdiccionales. Todo está, como comenta Ismael, ordenado en su respectivo módulo, fila, tanto físico como sistemáticamente. Y en estos procesos que se hacen dentro del archivo de concentración, es de resaltar que cuando un órgano jurisdiccional, a petición de un usuario o un área administrativa, solicita un documento al archivo de concentración, este a su vez tiene la obligación de remitirlo en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Pero como están realizando una buena labor dentro del archivo de concentración, en su mayoría de los casos los expedientes pues se entregan al día siguiente. Esto es importante hacerle saber al usuario de que cuando ellos solicitan el archivo se reactive un expediente, pues bueno, la petición va al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional no lo solicita y nosotros en un lapso no mayor a 3 días ya se encuentra el expediente dentro de este órgano jurisdiccional. En dado caso de que pudiera suceder, pero es raro que suceda, se avisa que el expediente no se localizó, se investiga o se hace una búsqueda exhaustiva del expediente hasta encontrarse o hacer un dictamen del motivo por el cual no se ingresó al archivo de concentración, pero esto es algo que muy raro suceda, que a final de cuentas el expediente siempre es identificado. ¿Por qué? Porque lo tenemos bien identificado dentro del sistema físicamente con estas coordenadas que se llevan a cabo dentro del sistema del archivo de concentración. Sí, también las etapas de control que se hacen, desde que se captura, se hace el procedimiento de verificación, llega con nosotros, se hace el proceso de verificación. Cuando hacemos el procedimiento de datos entre cajas, igual se hace también procesos de verificación. O sea, está muy bien organizado, tanto físico como sistemáticamente, todos los expedientes y documentos. Muy bien. Bueno, también quiero preguntarles, mencionamos que van del expediente según la etapa en el momento que se encuentre el documento. Cuando se cumplen los tiempos y para pasar de una etapa a la otra, ¿hay algún tipo de valoración que se le haga a los documentos y qué tipo de valores se les realiza para definir cada una de las etapas? Así es. Mira, a raíz de la Ley General de Archivos que se publicó en el 2018 y entró en vigor a partir del 2019, nos habla que tenemos que tener instrumentos de control.
Estos instrumentos de control lo son pues el cuadro de clasificación, el catálogo de disposición documental y las fichas técnicas de valoración documental, los cuales nos sirven para identificar primero qué es lo que tenemos dentro de los áreas del Poder Judicial en nuestro caso, y luego definir los plazos de conservación, qué vigencia le voy a dar, así como su destino final y saber qué valores le voy a dar, si tiene un valor administrativo, legal, fiscal o contable. Analizado esto dentro de los cuadros de clasificación y la ficha técnica de valoración documental, pues bueno, yo voy a saber que a lo largo de las diferentes etapas, que ahorita le voy a pedir a Jesús que nos las explique un poquito sobre ellas, bueno, estos instrumentos de control nos sirven para saber qué voy a hacer con el expediente durante todo el ciclo vital del expediente. Cómo lo voy a conservar, cuánto tiempo lo voy a conservar en un archivo de trámite, cuánto lo voy a conservar en un archivo de concentración, si va a ser una etapa definitiva o una etapa precautoria, o en una disposición documental, si lo voy al final de su ciclo precautorio, qué voy a hacer al final de este, si lo voy a realizar una baja documental o una transferencia secundaria al archivo de concentración. Y bueno, dentro de de estas fichas de valoración documental tenemos que los expedientes tienen valores primarios y secundarios. Menciono que en una etapa primaria, pues bueno, es lo administrativo, legal, fiscal o contable, y en una etapa secundaria, pues bueno, son los evidenciales, testimoniales, informativos, que estos van a servir como procesos de investigación, que más adelante Leo nos explicará un poquito más a detalle de ellos, pero bueno, es importante que toda institución pública tenga estos instrumentos de control bien identificados, que el personal que labora dentro del archivo judicial y en las instancias jurisdiccionales administrativas lo conozcan, lo identifiquen, y más así que ellos son quienes lo llenan. Nosotros en el archivo de trámite único y concentración, nosotros nos basamos a la información que los órganos jurisdiccionales y administrativos nos dan en estas fichas de valoración documental. Y bueno, ya aquí aprovechando que tengo el uso de la voz, le quisiera que el compañero Jesús nos platique un poquito sobre las etapas que dentro del ciclo vital de un documento. Sí, tenemos 3 etapas, que son las etapas activa, semiactiva e inactiva. A grandes rasgos, una etapa activa viene siendo, como lo comentó Ismael hace rato, expedientes o documentos que todavía se encuentran en el archivo único o en los archivos de trámite. Una etapa semiactiva es cuando ya están en el área de lo que es el archivo de concentración, y una etapa inactiva es cuando están ya en el procedimiento del archivo histórico, ¿verdad? Y tienen tiempos de vigencia. Por ejemplo, una etapa activa pueden estar los expedientes dentro de un periodo de 1 año. Obviamente se hace la depuración obviamente bajo la autorización de un órgano jurisdiccional. Y en una etapa semiactiva, que es la etapa intermedia que hablamos hace rato, es cuando estaba con nosotros en el archivo de concentración. Ahí pueden durar hasta 60 años, que es cuando se hace 70 años, que es cuando pasa se hace el procedimiento para que pase se haga la transferencia secundaria y entre a la etapa inactiva. Sería padre que fueran 60 años, 60. Porque si ya tenemos otros expedientes más, sí, ¿verdad? de más relevancia. Pues esta es una obligación de que nos da la Ley General de Archivos. Si bien es cierto, aquí en el Poder Judicial pues va muy avanzado en cuestiones de gestión documental, se hacen procesos intermedios, los cuales nos ayudan a optimizar los procesos dentro de las áreas de trámite, archivo único y de concentración, que bueno, sería una gran ventaja que el día de mañana se hiciera una nueva reforma a la Ley General de Archivos y bajara estos plazos de conservación. Obviamente, a lo mejor es un plazo precautorio que le da la ley, porque muchas veces hay expedientes que duran años su tramitación, y pues bueno, pudiera ser que a lo mejor se pudiera contraponer uno con otro, que con su etapa activa, aunque ya tenga 70 años, pues no lo puedo pasar al archivo de concentración, y luego el usuario nos estaría pidiendo constantemente, oye, no, regrésamelo a una etapa semiactiva o activa, y no lo pongas en una versión pública o a disposición de cualquier persona en un archivo histórico, porque pues bueno, tiene cuestiones importantes que estoy yo tramitando activamente, porque pues así lo requiero, ¿verdad?
o a lo mejor tiene datos sensibles o personales que pues no quieran que se divulguen tan fácilmente, ¿verdad? Hablando de esta última etapa, de la etapa inactiva, quería preguntarle al licenciado Leonardo, ¿todo expediente que se forma es susceptible a pasar al archivo histórico? No. ¿Qué valores se toman en cuenta para decidir si normalmente siempre pensamos que todo lo viejito ya se va al archivo histórico, pero no es así. Hay cierto tipo de valoración. Como lo comentaba Ismael, está la valoración secundaria, informativo, testimoniales, científicos, todo esto. Pero aparte nosotros tenemos que hacer una evaluación histórica consciente, también en el espacio que hay dentro de los archivos, y para no tener una explosión documental después. Entonces, esta valoración histórica que nosotros, en base a la experiencia, tomamos y están dentro de nuestros lineamientos son, todos los expedientes que son prácticamente desde el siglo XVI, digamos 1521, que es la conquista de México, hasta el siglo XIX, que es 1900, que es cuando se termina el siglo XIX. Después tenemos principios del siglo XX, desde 1901 hasta el 16 de diciembre de 1917, que es con la promulgación de la Constitución del Estado de Nuevo León. ¿Por qué hacemos esta particularidad fechas? Uno, porque estamos hablando de la pre-revolución, también estamos hablando de contextos históricos de que es la industrialización en toda la parte del estado del norte, en este caso de Nuevo León. Y bueno, estamos hablando ya concretamente de épocas de la Revolución Mexicana. Hay un debate que todos dicen que la Revolución Mexicana termina con la Constitución de 1917 de México y luego consecuentemente las constituciones locales. Sin embargo, yo creo que es una periodicidad que también la Suprema Corte lo lleva. No podemos extendernos más porque también sería... hay lagunas históricas que a lo mejor procesos que no pasaban aquí en Nuevo León, entonces no son tantos importantes. Después de esto, todos los que sean después de 1917, ya entran otros 3 tipos de valoración. Asuntos con valor social, digamos aquellos personajes, asuntos de impacto o alguna noticia que tuvo mucho impacto, algún expediente de mucho impacto, mucha relevancia dentro de los periódicos. Tenemos valor histórico-jurídico, donde nos marquen la evolución tanto de un delito como también precedentes judiciales. Algunos casos que a lo mejor después escalaron a ser precedentes y después ya se escalaron a ser parte de un código, parte de una ley jurídica. Y lo más importante, todos son importantes, pero también relativo a violaciones de los derechos humanos. Actualmente, feminicidios, también está la parte en contra de la discriminación, que tenemos expedientes sobre discriminación. Entonces, tomamos estos valores históricos en base a contextos históricos y contextos jurídicos y sociales. Importante señalar, no todos, a partir del 17, no todos van a llegar al archivo histórico. Se tiene que hacer un análisis muy profundo en donde debemos descartar aquellos que de verdad no tienen un valor para un valor documental, un patrimonio documental. No quiere decir que no vamos a tener el soporte de ese documento. Puede decir dos letras, lo podemos digitalizar, pero el soporte papel se va a desechar. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener una conciencia de no hacer una explosión documental que es tener muchos papeles nomás por juntar, sino tenemos que hacer un análisis muy profundo en ese tema. Hablando también de esto, hemos encontrado no nada más expedientes judiciales, sino hay decretos, hay inclusive invitaciones a funerales que dices tú, bueno, pues esos no tienen un valor a lo mejor para lo jurídico, pero para lo histórico sí tiene, que esa es una parte muy importante. A lo mejor para el juzgado dice, bueno, pues es que este expediente no me sirve, ¿no? Ya lo pueden pasar a descarte. Sin embargo, a lo mejor hay ciertas características que para el historiador y el investigador sí son históricos y sí se puede mantener físicamente. Entonces, esa es la valoración que hacemos y en el análisis que hace todo el equipo de la unidad. Muy bien. Entonces, considerando que un expediente no pasa al archivo histórico, ¿qué es lo que procede con él? Ahí vamos con Ismael. Ahí, bueno, cuando un expediente no pasa al archivo histórico, igual,
nosotros como archivos no tenemos la posibilidad o la autorización de hacer por nuestra propia cuenta la destrucción del expediente. Primero, antes de pasarlos al histórico, pues se tiene que hacer una valoración del expediente. Si tiene algún valor histórico, el cual podemos resguardarlo con ellos. O en una etapa precautoria hasta que cumpla los 70 años en el archivo de concentración. Aunado a eso, se hace una valoración documental. Primero se digitaliza el expediente al 100% para el dado caso de que el día de mañana, como menciona Leonardo, no se considera histórico, se tenga un soporte digital. Posteriormente, el órgano jurisdiccional emite un auto de desincorporación en el cual ellos señalan que el expediente no tiene valores históricos y se puede ordenar su destrucción física. A esto nosotros le denominamos baja documental. Y para ello, bueno, se hacen estos procesos para poder hacer una gestión documental en una etapa de disposición documental adecuada y controlada para poder evitar una explosión documental exagerada y poder tener unos controles archivísticos adecuados dentro del archivo histórico. Es importante señalar algo. A lo mejor a los tres nos ven de azul. No es que nos pusimos de acuerdo, pero me llega esta analogía. Los tres nos tenemos que estar siempre en comunicación. ¿Por qué? Porque tanto descarte se ayuda con concentración, como concentración se ayuda con archivo histórico, como archivo histórico se ayuda con descarte. Es un ciclo donde los tres tenemos que estar en la misma sintonía. A lo mejor se llega a debatir por ciertas valoraciones. Oye, yo pienso que es histórico, oye, yo pienso que no. Pero los tres tenemos que estar en el mismo punto para llegar a la transferencia secundaria, que yo creo que es algo muy importante que se conozca a través del trabajo que hacemos, que las tres, en este caso 2 unidades y un archivo, deben de estar siempre en el mismo canal, ¿no? Y eso es lo que llamamos disposición documental. Y para poder lograr una adecuada gestión documental al interior del órgano del Poder Judicial y como nosotros áreas auxiliares de la impartición de justicia. Entonces, aunque el expediente físicamente no esté, tiene un respaldo digital, ¿verdad? Así es. Tenemos con apoyo de la Dirección de Informática, se tienen las plataformas adecuadas para poder conservar estos expedientes de manera digital. Y cuando el usuario lo requiera, puede solicitar que se reactive su expediente de manera electrónica o se les pide una copia certificada, que es una copia fiel de lo que fue el original. El original, muy bien. Siguiendo un poquito con el archivo histórico, Leonardo, ¿nos puedes explicar cómo son los procesos que se trabajan dentro de...? Bueno, por ejemplo, para la transferencia secundaria, normalmente archivo de concentración es el que es el obligado a hacer la transferencia, a pedir ese permiso que habíamos hablado al principio. Sin embargo, nosotros los ayudamos con la valoración. Enviamos ahí un listado de que ellos nos dicen, oye, tengo tantos expedientes, tengo 50 expedientes que son susceptibles de ser históricos. Nosotros los revisamos. Hablamos con el equipo de descarte, nosotros enviamos nuestra lista, ¿sabes qué? Si son históricos, entonces ya archivo de concentración pasa a la siguiente parte, que es pedir ese permiso. ¿Qué pasa cuando ya la autorizan? Una vez autorizada la transferencia secundaria, archivo de concentración nos manda la autorización del juzgado, nos mandan los expedientes y ya nosotros al tener los expedientes físicamente, tomamos otras medidas de clasificación. No, ahí sí prácticamente se rompe la clasificación que se viene haciendo en archivo de concentración, ya que nosotros tratamos, o más bien seguimos, lo que nos marca la norma ISAT-G, que es la clasificación, se me fue el nombre ahorita, pero es se fue. Pues a través de fondo, subfondo, sección, serie, y unidad documental, que es jerárquico, ya me acordé. La clasificación en base a un orden jerárquico. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al investigador y va a ayudar al público en general en entender un poco el contexto histórico de cada uno de los expedientes. Entonces, aquí ya el expediente, digamos que ya el fondo no es el juzgado primero penal, sino el fondo es el Poder Judicial, que es el productor.
la sección es el juzgado primero, y ya tenemos diferentes series, que es la serie de expedientes civiles, expedientes penales, etcétera, ¿no? Entonces nosotros digamos, van a decir, bueno, es que lo vuelven a clasificar. Sí lo volvemos a clasificar por el hecho de que debe de haber un contexto histórico. Entonces, es una norma que se sigue a nivel internacional y ese es el procedimiento. Lo clasificamos en base a la norma ISAT-G, se digitaliza, no muchos archivos históricos a lo mejor caemos en nada más escanear, pero en este caso no, sino digitalizamos y clasificamos a la vez. Ya esa digitalización tiene su número de referencia o su número de control para nosotros encontrarlo rápidamente y saber también gestionar muy bien la parte documental a nivel electrónico. Entonces, digamos que ese es el proceso y después se libera un catálogo en base a los expedientes que ya nos autorizaban publicar. Ahorita mencionaste dos conceptos muy interesantes, escanear y digitalizar. Sí. El archivo histórico no escanea, no, digitaliza. Y no nada más el archivo histórico, todo archivo, tanto el de trámite como el de concentración, digitalizan. Porque una cosa es escanear, lo escaneo y ahí lo dejo. Sin embargo, la digitalización conlleva también tener una cadena de custodia o una clasificación, que eso se hace tanto en archivo de concentración como en archivo de trámite y nosotros también en el archivo histórico. Bueno, muy bien. Y para darle cierto enfoque hacia el cierre, yo quiero comentar, como trabajadores del archivo y parte de nuestra capacitación continua, a nosotros se nos ofreció un curso los días 25 y 26 de junio. El curso lo impartieron los 3 licenciados y llevó por nombre Metodología Operacional de las Transferencias Primarias y Secundarias. Aquí me gustaría preguntarles a los 3, ¿por qué consideran que este curso en particular fue importante haberlo impartido y seguir también con la capacitación hacia los trabajadores del archivo? Bueno, una característica importante fue de que se mejoran tanto las habilidades como teóricas y prácticas de los compañeros que están adscritos a los archivos únicos, ¿verdad? Esto a ellos les ayuda a dar un mejor desempeño en sus respectivos archivos o en sus respectivas áreas. También es importante que se sigan aplicando este tipo de cursos para que nuestros compañeros conozcan los procedimientos tanto de transferencia primaria como de transferencia secundaria, conozcan qué se hace en un archivo de concentración, todos los procesos que se elaboran, qué se hace en un archivo histórico, como ya lo contó Leo, que es muy importante todos los procesos tanto teóricos como prácticos, así como el tipo de resguardo como lo hace el compañero Leo en su respectivo archivo. Bueno, yo creo que es importante el curso que llevamos o que se llevó, porque también los compañeros a veces, digamos, podemos desconocer el trabajo de los demás, en este caso, de qué es una transferencia primaria, qué es una transferencia secundaria. A lo mejor lo llegamos a escuchar, pero no sabemos de qué se trata. Entonces yo creo que este curso sirvió también para adentrarlos un poco a la parte, digamos, más técnica de la gestión documental y conocer cómo se lleva una valoración histórica, en este caso, y cuáles son los procesos que un archivo de concentración lleva y también cuál es el trabajo que hace la unidad de descarte. Así es. Parte de una adecuada gestión documental es que todos los que están involucrados tengan los conocimientos adecuados para realizarlo y para ello es una capacitación. Es muy importante que tanto colaboradores, encargados o personal de las áreas jurisdiccionales conozcan sobre estos temas, ya que es una obligación que nos marca la Ley General de Archivos seguir estos instrumentos de control o estas formas de gestionar los procesos archivísticos, lo cual pues busca una sola cosa, conservar adecuadamente los documentos a lo largo del ciclo vital de los documentos. La importancia de dar capacitación a los compañeros es, como mencionan Leonardo y Jesús, es de que muchas veces hacemos nuestra actividad, pero desconocemos el por qué lo hacemos, quién lo debe hacer y por qué lo hace, por qué no se hace de otra manera y por qué no se hace o por qué lo hacemos así. Bueno, es porque ya se experimentó en su momento, se llegó a prueba y error,
todo lo que se inicia tiene una prueba y error, y ahora se ha perfeccionado y no nada más en los archivos de trámite único y concentración, sino en todas las áreas del Poder Judicial han mejorado sus procesos archivísticos, y esto nos lleva a cumplir lo que es uno de las metas del Plan Anual de Desarrollo Archivístico, que es una actividad que genera la Dirección del Archivo Judicial anualmente, y bueno, cumpliendo también las especificaciones y señalamientos que nos marca la Ley General de Archivos. Y bueno, en estos cursos también nos toca, aunque nosotros somos quienes impartimos estas clases, hay muy buena retroalimentación de los compañeros, también salen muy buenas ideas de ellos para mejorar los procesos que a lo mejor no se habían visto, pero ellos, como todos los días lo están realizando, lo están operando, les surgen nuevas ideas, nuevas prácticas que van a ayudar a mejorar los procesos para una siguiente, pues unos nuevos procesos que nos puedan ayudar a conservar de manera adecuada los expedientes y documentos que se generan al interior del Poder Judicial. Muy bien. ¿Algún otro comentario que quieran agregar? Bueno, yo creo que es importante que conozcan el proceso, no nada más la gente que trabaja dentro del archivo, sino la gente también externa. Muchas veces a lo mejor se tiene el conocimiento, porque ha pasado, de que el archivo histórico o la unidad ya tiene todos los expedientes desde 1980. Y a ver, no, hay un proceso, ¿no? Nosotros tenemos desde 1692 a 1954. Entonces, sí les pedimos a la gente que está ávida, porque hay mucha gente que quiere conocer e investigar expedientes que a lo mejor no están dentro del marco jurídico, si estoy bien decirlo, de los 70 años. Entonces, está bien para que conozcan un proceso. No todo es histórico. Hay ciertas técnicas, ciertos procesos, y los invitamos en mi caso voy a hacer una promoción, los invitamos a que conozcan el patrimonio documental en la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, en el micrositio del Archivo Judicial. En mi caso, yo felicitar a mis compañeros, a todos los de la Dirección de Archivo, por el excelente labor que hacen día a día. Igual, convocarlos a que sigan pendientes de los siguientes cursos que se puedan realizar por parte de la dirección. Así es, bueno, que dentro de la que es el tema, pues bueno, dar a resaltar que la Dirección del Archivo Judicial está trabajando en pro del usuario externo y usuario interno. Uh-huh. ¿Quiénes son nuestros usuarios externos? Los abogados y las partes intervinientes dentro de un procedimiento, y nuestros usuarios internos son los órganos jurisdiccionales o administrativos. Y nosotros, dentro de la dirección se busca hacer procesos archivísticos adecuados para que los expedientes estén siempre bien identificados y resguardados, para que cuando los usuarios lo requieran estén a su disposición y al alcance inmediato. Bueno, muy bien. Yo quiero agregar, como trabajadora de archivo, es muy importante la capacitación que se nos brinda, porque tanto el derecho como la labor archivística es algo que está en constante actualización todos los días, cada año. Entonces, parte de esta plática era un poco compartir los conocimientos que nosotros como archivistas obtuvimos en el pasado curso, platicarlos y externarnos también a las personas usuarias que pues en cierta forma están involucrados en todo este proceso tanto de documento como archivístico. Bueno, entonces si nadie más va a agregar que vayan los compañeros a las capacitaciones. Sí, la verdad, valen la pena. Y no nada más de este tema, sino hay muchos otros temas donde la Dirección de Archivos se está con ese compromiso de la capacitación constante, y la verdad valoren toda la capacitación que se nos da, porque se nos da a todos, y ojalá puedan ir más. Ya, sin más que agregar. Bueno, principalmente quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Dirección de Archivo Judicial, todo pegado, y las cuales se pusieron en el chat de esta transmisión. También quiero invitarlos a que vean y todos los programas de Entre Páginas y Letras en el canal de YouTube, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, que es Dirección igualmente de Archivo Judicial. También los invitamos a que conozcan el micrositio del Archivo Judicial. Ahí van a encontrar la información sobre los servicios que brindamos desde la formación del expediente hasta el destino final. Y también
invitarlos. Yo trabajo en archivo histórico, entonces quiero invitarlos. Es una parte muy importante del archivo, el archivo histórico, el destino final del expediente. Tenemos un trabajo que está abierto a todo el público. Ese ya es para investigadores, para personas que quieran saber o conocerse, o simplemente para curiosos. Bueno, pues sin nada más que agregar, esto fue todo. Esto fue Entre Páginas y Letras. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.